o más bien darme cuenta de que los ciclos que tenés en el colegio son muy diferentes a un ciclo en la vida real, que no existen. ¿Qué hago ahora? No sé qué sigue después, nadie te dice qué sigue después. A mí me decían, no vaya a trabajar, que el que trabaja le gusta la plata y ahí se queda. Y lo más importante, explorar. Es decir, ¿cómo vas a saber si algo te gusta o no si no lo has probado, si no lo has tanteado? Eso es otro punto, que la educación no es solamente la típica carrera universitaria que nos han vendido, o sea, hay otros tipos de educación. Yo diría que lo más importante es hacer tu propio camino y para entender eso, en la medida que se va explorando, el ir como autoconociéndote. Pero en un momento pensé y dije, nadie va a ir a repartir hojas de vida por mí, nadie va a ir a trabajar por mí. Entonces, a lo que voy con eso es, cada uno es responsable de su propio bienestar y de su propia vida. Nadie te va a estudiar, nadie va a hacer el trabajo, te van a poner presión, pero no lo van a hacer. No puedes controlar lo que hacen o cómo reaccionan esas personas, tus familiares, pero sí puedes controlar la frecuencia con las que las ves. Entonces, tratar de entender que podés separarte de eso y empezar a hacer el trabajo que vos querés hacer, de la manera que sea. O sea, si te dicen no estudies esa carrera, pero vos querés hacerlo, anda, o sea, explóralo. Digamos, saliste del colegio? ¿Qué has hecho hasta ahorita y cómo ves el futuro? ¿Cómo lo resumirías? Uf, Hola, Sebas, bienvenido al podcast. la Herbie, gracias. Placer estar acá. Bueno, empezamos hoy con esta pregunta de siempre y es, cuando saliste del colegio, ¿con qué te encontraste? ¿Cuál fue tu experiencia con ya estar y enfrentarte a la vida real? Yo creo que lo que más me chocó fue no tener vacaciones. No tener vacaciones. Saber que no tenía vacaciones. Es decir, o más bien darme cuenta de que los ciclos que tenés en el colegio son muy diferentes a un ciclo en la vida real, que no existen. No tenés momentos en los que tengas reposos de larga duración, por ejemplo, sino que todo el tiempo estás trabajando en algo, o al menos pues siguiendo como el sistema tradicional. Entonces, eso fue un choque, más cuando entras, digamos, cambias de colegio a trabajo, es más complejo porque tienes una expectativa de que vas a trabajar por un tiempo como el estudio y entras en un punto en el que descansas un mes, 2 meses y no es así. Y nadie te lo explica, nadie te dice vamos a salir a esto, vamos a hacer esto, no, sino que simplemente es vamos, empecemos, hagámosle. Sí, y qué bueno pues escucharte decir eso porque es que yo, no sé, de pronto por mi experiencia, que yo pues, tuve una mamá que trabajó toda la vida, entonces para mí era como más o menos claro que había una temporada de vacaciones en el trabajo y otra diferente en el colegio. No sé, digamos que hay seguramente la posibilidad de que muchos no entendamos lo que te pasó porque pues vivimos una experiencia diferente, pero supongo que hay muchos también que sí vivieron lo que viviste vos y tiene que ver con salí y me encontré con una realidad pues, que es chocante, ¿no? Claro, ¿Cómo fue, digamos, desde tu experiencia, pensar en el futuro? incertidumbre total, no tenía ni idea qué hacer. No sabía, o sea, más allá del grado no veía nada. Simplemente era, ¿qué hago ahora? No sé qué sigue después. Nadie te dice qué sigue después. Digamos que lo normal es la universidad, qué vas a estudiar, qué vas a hacer, pero siempre había una lejanía en cuanto, digamos, el adulto que uno ve y el joven que uno es. Siempre es el adulto trabaja y tiene una vida ajena que uno desconoce y uno se queda estudiando y no, por lo menos yo no veía el punto en el que lo que estudiaba me iba a servir en un punto. No veía como ese clic que iba a aplicar lo que estaba haciendo, por ejemplo. Entonces siempre fue extraño. Y cómo, pues porque digamos que esa incertidumbre también yo la recuerdo, es que cuando estamos en ese momento de vida, entre colegio, terminé colegio, salgo, no sé qué voy a hacer allí, toda esa incertidumbre pues a todos nos genera muchos sentimientos. En el caso tuyo, ¿qué sentimientos te genera? Principalmente incertidumbre, ansiedad, sentía que no encajaba también, sentía que todo el mundo
alrededor tenía claro qué iba a hacer y qué iba a estudiar y qué iba a lograr y cuál era como su plan de vida medianamente pues como hecho, que igual encajaba como dentro de lo que la sociedad decía y es estudia, carrera, trabaja, etcétera, escala, no sé, tener una casa, dos hijos, un carro. Entonces, muchos ya tenían ese plan muy claro, que tenían claro qué es lo que querían hacer, dónde se querían enfocar, cosa que tampoco también me extraña porque tenían claro, por ejemplo, o parecía que tuvieran claro muchas carreras cuando la mayoría son, no sé, pénsul y una descripción vaga, entonces tampoco sabes qué hacer. A veces no tienes tampoco la manera como de entrar a donde todo el mundo va a entrar por cuestiones económicas. Siempre te tienes que o ir por la opción A, que es como trabajar, o ir por la opción B, que son de pronto algo más corto, como técnicos, cursos, etcétera. Entonces, siempre era un choque mental el saber, bueno, esto está bien, esto está mal, sigo por el camino que es o no. Bueno, yo sé que progresar es difícil y más si no sabes qué hacer. Por eso en Academy encuentras una oportunidad real de certificarte con calidad de manera rápida y práctica. Si tu objetivo es mejorar tus ingresos, definitivamente tu opción es formarte. Academy te ofrece cursos en oficios de alta demanda que te pueden servir para encontrar un mejor trabajo o iniciar tu propio negocio. Empieza a tomar el control de tu futuro hoy. Visita academy.com, escoge el tema de tu preferencia y accede gratis a tu primera clase. Creo que hay muchas personas que en ese momento de vida nos sentimos muy obligados a seguir el camino tradicional. Y es que pues estamos viendo unos adultos que en su gran mayoría pensaban en, ok, termino colegio, sigue academia, universidad, instituto, como se llame, pero sigo estudiando en algo que tiene que ver con una profesión. ¿Cómo sientes, digamos, o qué le dirías a los jóvenes que se sienten obligados a seguir esa carrera profesional y estar 5 años o más en un instituto o una universidad? Antes de eso, ese fue el mensaje que recibí siempre, ¿no? A mí me decían, no vaya a trabajar, porque el que trabaja le gusta la plata y ahí se queda. Entonces siempre era no trabaje, estudie, usted siga estudiando, siga estudiando. Pero ya llegaba un punto en que yo decía, bueno, pero pues sí, sigo estudiando, pero yo no vivo del aire, no voy a vivir del aire y no vivimos del aire. Entonces, cómo va a ser esa relación ahí entre el tema económico y el seguir estudiando? Eso por un lado. Y volviendo a esa respuesta de qué le diría, no es la única opción, no es la única opción es decir, si tú sales del colegio y empiezas a trabajar en una empresa, o claramente por experiencia vas a empezar en un cargo bajo, no quiere decir que te vas a quedar ahí toda la vida. Es decir, depende de tu propia perspectiva, de tu propia visión, de tu propia convicción como persona, empezar a escalar o a ir más allá de eso y hay otras formas de educación, es decir, no solamente tienes que meterte 5 años a la carrera, sino que puedes empezar técnicos, puedes empezar a tema autodidacta, puedes empezar, o sea, hoy en día con tanto tema digital, puedes perfectamente empezar algo a nivel digital y emprender de cierta manera, empezar a utilizarlo. Yo creo que es lo más importante, no quedarte con el estudio y el conocimiento y en la teoría, sino empezar a ponerlo en práctica. Incluso vas a darte cuenta de que poniendo en práctica te toca desaprender muchas veces. Te toca desaprender algo que supuestamente sabes, pero en la realidad se aplica de otra manera. Entonces, eso es como lo más importante, empezar a accionar, empezar a hacer y seguir. Pues claro que estoy comprendiendo de que, ok, ya tengo un conocimiento, lo pongo en práctica, puedo desaprender y todo eso, pero hay muchachos que nos están escuchando en este momentico que están en blanco y es normal. Creo que eso es un mensaje que me gustaría dar. Es normal estar en blanco. No tengo ni idea qué hacer con mi vida. Y esa presión que se ejerce desde la familia, desde el entorno social, y es que usted tiene que hacer algo, usted tiene que ponerse a estudiar algo, tiene que ponerse a hacer algo, porque si no lo consideran a uno un inútil o un no sé qué. Entonces, empezamos a estudiar, y en mi caso, te confieso, hice dos carreras, pero la primera fue porque el título me sonaba bonito. ¿Sí? Y entonces, comercio internacional y negocios internacionales y todo ese tema me sonaba muy chévere. Y yo decía, uy, eso suena interesante. Incluso suena que yo con esa carrera puedo llegar a tener un cargo importante. Y,
y no, nada más Alejado de la realidad. alejado de la realidad. O sea, eso no me dio absolutamente nada, no lo puse en práctica, no, nada, absolutamente nada. Me dio, digamos, desde mi experiencia, creo que lo que hice fue aprovechar las conexiones, aprovechar, digamos, eso te da rutina, te da capacidad de aprendizaje, porque obviamente tenés que estudiar y conectarte con los temas y demás. Entonces no es que sea malo, yo creo que allí hay algo que, que podemos, de lo que podemos hablar y tiene que ver con qué pasa con esa cantidad de muchachos, porque estamos hablando de que, por lo menos en Colombia, más del 30% de los muchachos que entran a un instituto o una universidad, al final, pues, o tiran la toalla o se salen por problemas económicos. Hay muchísimas, digamos, razones, pero terminan desertando. Entonces, digamos que hay un sentimiento de culpa detrás de que no lo logré, soy un fracasado o fracasada, y entonces mi familia me señala o la sociedad me señala. ¿Qué decirle a esos pelados que están en ese momento, digamos, de me metí a estudiar esto, pero no, me di cuenta que esto no era lo mío, o definitivamente pues tengo que salirme por cualquier otra razón, y que se generan esos sentimientos encontrados? Pues porque viene una carga importante que es la presión social, ¿no? Entonces, ¿qué decirle ahí? ¿Qué crees que deberías decirle a ella? Yo diría, salirte de estudiar está bien. O sea, si sentís que verdaderamente lo que estás haciendo no conecta contigo, pues está bien. O sea, está bien dejar a un lado. Ahora, lo que decís es clave. Siempre va a haber una presión detrás. Y yo creo que tiene que ver con una creencia y es que en la teoría, si estás conectado a una carrera, esa carrera te asegura un futuro de alguna manera. Entonces, por eso la importancia de estudiar esa presión detrás de, usted tiene que hacerlo, porque es que mire su tío que no estudió y mire cómo terminó, mire su abuelo que hizo tal cosa y no. Entonces, siempre está como conectado y no, va más allá de una carrera, sino va más con la propia persona. Entonces, yo digo que desertar está bien, dejar de estudiar está bien si no conecta con lo que estás apuntando o con tu persona. Y lo más importante, explorar. Es decir, ¿cómo vas a saber si algo te gusta o no si no lo has probado, si no lo has tanteado? O sea, no te quedes solamente con lo que te dijo un profesor que le preguntaste cómo ejercer idiomas y te dijo, lo único es, sea profesor. Usted para hacer inglés tiene que ser profesor, ¿no? O sea, tú puedes ejercer inglés de muchas maneras, por ejemplo. Puedes aplicar call centers, puedes, no sé, volverte traductor, dar conferencias, yo qué sé, el idioma pues se puede utilizar. Entonces no quedarte solamente porque siempre hay ciertos sesgos con las carreras es que esta carrera termina aquí, esta termina allá, esta aquí. Entonces no, explóralo, explora la carrera, investiga por tu propia cuenta qué salidas puede tener, incluso inventarlas. O sea, el mundo estás para hacerlo. Si te vas a inventar una firma de abogados diferente a lo que está, pues también. Y es que mira que acabas de hablar de algo que, o sea, cuando hablas de inventarlas, eso suena un poquito loco, pero es que creo que es más loco que lo metan a uno a hacer una carrera que va a durar 5 años o más, cuando la velocidad del cambio que estamos viviendo en este momentico con la irrupción de la inteligencia artificial, pues esa sí es una locura. O sea, ¿cómo pretende uno decir, es que lo que estoy aprendiendo hoy me va a servir dentro de 5 años? No funciona así. No tiene Entonces, sentido. y por otro lado, nos están comparando, cuando hablaste ahorita de que nos comparan con el tío, y sí, eso pasa mucho, pero creo que las comparaciones a veces abundan para mostrarnos, mire que él no estudió, entonces mire lo mal que está, ¿sí? Pero no le dicen a uno, mire que esta persona no estudió y mire lo bien que está. Es decir, no es que no haya estudiado, sino que se preparó de una manera diferente. Entonces, eso me lleva como a cuestionar la educación tradicional. Eso es otro punto, que la educación no es solamente la típica carrera universitaria que nos han vendido. O sea, hay otros tipos de educación, hay autoformación, te puedes volver autodidacta. Voy recalco el tema digital, ahora con inteligencia artificial puedes tener una conversación constante con la inteligencia y él te puede estar respondiendo preguntas de cualquier tema. O la típica de irte a Google. Yo creo que un fenómeno interesante es que TikTok es hoy lo que antes era Wikipedia. Es decir, antes Wikipedia era no, Wikipedia no es una fuente confiable porque es que cualquier tema está ahí, cualquier persona puede editarlo.
Creo hoy en día, no sé, es mi percepción que Wikipedia hoy ya es confiable, ya la gente confía y lo toma como una fuente, pues, como interesante. TikTok pasa lo mismo, o claramente, TikTok te vas a encontrar mucha basura y dependiendo de qué estás consumiendo, pero todas las redes sociales pueden ser una fuente incluso de aprendizaje. Es decir, hay muchas cuentas que hoy en día tienen que conectar precisamente con la audiencia y entregarle un contenido, pues, como este precisamente, donde las personas pueden aprender y es gratuito, es que ese es el tema. Sí, Y es hay que mucha estamos herramienta. hablando de cómo aquí en esta conversación, qué puede surgir para compartir con los muchachos en el sentido de cómo enfrentar en ese momento de vida el futuro, ¿sí? Y es, tengo alternativas, no es lo que me dicen en casa solamente, no es lo que me dicen en el colegio solamente, porque es que también uno ve una cantidad de profesores, no solamente en el colegio, sino en la universidad, que están es muy bien capacitados para dar su clase, pero uno va a ver su vida y dan lástima, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con a quién es que estamos escuchando. Correcto. Entonces, creo que lo que estamos tratando de hacer aquí es darle una opción a los jóvenes, sobre todo, y cuando digo jóvenes, pues no tiene que ser recién salido del colegio, pero digamos que sí te quiero preguntar es como, ¿cuál es esa recomendación desde tu experiencia de, ok, salgo del colegio y cómo enfrento la realidad? Pero creo que también la pregunta es válida para el que termina la universidad y que dice, ok, ahorita cómo enfrento la realidad. Otra vez, después de 5 años, Lo se que, vuelven a preguntar lo mismo. Desde mi experiencia, que pasé más de 20 años en el mundo corporativo, me parece chévere estar hablando aquí con vos porque estamos tratando de entender la situación ambas desde dos perspectivas. mundos y cuando tuve la oportunidad por muchos años de entrevistar a muchísimas personas, eh, hay un común denominador entre el que sale del colegio y el que sale de la universidad, y es que están perdidos, los dos, ¿sí? No tiene sentido eso. O sea, el sistema educativo se supone que está es para eso, para darnos herramientas para podernos enfrentar al mundo real. Y esa brecha es enorme, ¿sí? Ha sido enorme durante muchísimo, sobre todo en los últimos 50 años, pero ahora, con la inteligencia artificial, eso ya no es una brecha, es un abismo. Y creo que por eso es que estamos haciendo esta conversación, para quienes nos escuchan, tengan un poquito de perspectiva y no se den tan duro con respecto a, es que el paso a paso es colegio, universidad, posgrado. No, ese no es el único camino y no tenemos por qué sentirnos mal, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde tu experiencia crees que deberían enfrentar esa realidad? O sea, ¿cómo superar, digamos, esas creencias, ¿sí? Que traemos desde casa y desde el colegio y enfrentar una realidad que se puede enfrentar de muchas maneras? Yo diría que lo más importante es hacer tu propio camino y para entender eso, en la medida que se va explorando, el ir como autoconociéndote. Es decir, empezar a identificar de verdad, pararte, sentarte, lo que sea que necesites y ponerte a pensar qué me da energía, qué me la quita, qué me estresa, qué me aburre. Y tu mismo cuerpo habla, es decir, del, uno sabe perfectamente qué es lo que le gusta hacer y qué es lo que no le gusta hacer. Así cuando uno dice me gustan las matemáticas y no, pero que de verdad sea, es decir, tratar de que no sea un sesgo porque las matemáticas sean aburridas o porque hayamos aprendido eso, sino que de verdad, listo, tal vez no me desenvuelvo tan bien en esta habilidad que es válido porque hay inteligencias diferentes, pero tal vez en esta otra sí, e incluso ni siquiera tiene que ser con materias, con la misma interacción con las personas. Pero ¿cómo fue tu experiencia contigo? Porque es que, digamos, eso tiene que ver con explorar, ok, yo exploro aquí, exploro acá, cómo me siento aquí, cómo me siento acá. Eh, eh, por ejemplo, mi hija tuvo la oportunidad, una de mis hijas tuvo la oportunidad de hacer veterinaria, pero no de hacer la carrera, sino de explorar a muy temprana edad, antes de terminar el colegio, ese tema, hacer cursos, empezar a aprender, digamos, involucrarse con la industria, no solamente acariciar a los perritos, que eso es a veces un error que tienen, sí, que, ay, es que me encantan los perros, entonces me encanta la veterinaria. No, trabajar en eso es diferente. Y se dio cuenta que efectivamente ama a los animales, pero que esa carrera no era para ella. Pero se dio la oportunidad de explorar. En tu caso, ¿cómo fue? Por ejemplo, digamos que lo pregunto porque hay algo que me hace mucho ruido y es que estamos escuchando todo el tiempo que nos dicen, eh, haz lo que te gusta, haz lo que te apasiona. Y uno le pregunta a los muchachos, ¿y qué te apasiona? Y dice, no tengo ni idea.
Y es normal, y creo que nadie se los dice, ¿sí? Porque yo también recuerdo en mi momento, yo no tenía ni idea qué me gustaba, qué me apasionaba. No me habían dado la oportunidad en todo el colegio, ni siquiera en la carrera, las carreras que dicen, de identificar eso. Y me parece muy importante lo que vos estás diciendo, porque estás diciendo hay que conocerse y no nos enseñan a conocernos. Pero más allá de, ok, voy a hacer o a profundizar mi estudio en esto que me gusta, pues primero hay que descubrirlo. Entonces creo que esa parte de explorar es importante. Pero creo que es clave que le podamos compartir a los muchachos algo. Y lo digo desde mi experiencia porque ya han, digamos, en el mundo corporativo, en el mundo del emprendimiento, me doy cuenta de exactamente lo mismo. Y es que cuando yo no entro motivado a hacer algo o yo no entro motivado a estudiar algo, lo contrario, yo entro desmotivado a estudiar lo que sea. Yo entro desmotivado a hacer un proyecto. En la medida en que yo lo comprendo y voy avanzando, es que va llegando la motivación. Y yo no sabía eso. Entonces, fíjate que me parece clave que podamos como profundizar en este tema con respecto a cómo empiezo. Y creo que es normal empezar desmotivado. La motivación llega después, la motivación va como tejiéndose poquito a poco y uno dice, ok, me gusta esto, ya lo entiendo mejor. Porque no sé, el profesor de matemáticas que me tocó era un aburrido, que era un tipo que, digamos, de inteligencia emocional no tenía nada, me hizo sentir un idiota o un bruto que no sabía yo, y resulta que esta persona sí me la dio, sí me dio toda esa información de buena manera, y ahora comprendo mejor las matemáticas y descubrí que me gusta. Creo que es eso, es empezar algo desmotivado, es algo que no nos lo enseñan, ¿sí? Pero así funciona. Entonces, ¿cómo ves tú el mensaje que le tenemos que decir a los muchachos que están en ese momento de vida? Y reitero, también a los que están de pronto estudiando y que están más avanzados en los inicios de su carrera o incluso finalizando y que todavía siguen perdidos. Esa inseguridad, ¿cómo manejarla? Es decir, tomar el control, que es parte de lo que yo considero, ¿sí? Aprender a tomar el control de tu propia vida. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia y desde tu perspectiva? Espero que estés disfrutando del podcast tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Coméntanos qué te pareció y qué otras personas te gustaría que entrevistemos. Aquí buscamos visibilizar historias de vida de diferentes personas que enfrentan o han logrado sortear los retos de la vida en diferentes campos como el trabajo, la formación o el emprendimiento. Recuerda suscribirte y activar la campanita para enterarte cuando estrenemos otro episodio. Ahora volvamos con el podcast. Yo creo que un choque que tuve con respecto a eso fue mm, dentro de la familia me decían mucho, eh, es que usted tiene que hacer esto y tiene que hacer esto otro, tratando como de darte directrices desde su propia intención, no los juzgo. Pero entonces siempre, como lo decimos, está siempre esa presión de haz algo, haz algo, haz algo, vuélvete útil, vuélvete útil. El- Siempre tenía esa presión detrás de hacerlo, hasta que un día dije, en el caso, por ejemplo, de buscar trabajo, siempre había como, es decir, lo que hacía siempre había como un tema de juzgar, porque siempre está ese temor del familiar de, es que eso no tiene futuro, es que eso no va por aquí o por allá, desde su propio conocimiento y la época incluso en que se criaron. Pero en un momento pensé y dije, nadie va a ir a repartir hojas de vida por mí, nadie va a ir a trabajar por mí. Entonces, a lo que voy con eso es, cada uno es responsable de su propio bienestar y de su propia vida. Nadie te va a estudiar, nadie va a hacer el trabajo, te van a poner presión, pero no lo van a hacer. Entonces, ¿por qué vas a estudiar algo por alguien más? Se supone que lo vas a hacer es por ti mismo. Entonces, tener eso en mente como para romper o tratar de sacar esa emoción de esa presión, como quitársela de encima y pensar, y sí, te van a juzgar, puede que alguien se vuelva aquí cualquier cosa y a todo le sacan pero. Eso, no, yo creo que no hay ninguna en la que no digan. O sea, hasta que de pronto, no sé, no alcanza cierto estándar de éxito, no dicen, ah, mira, que sí, sí funcionó, sí Sí, sirvió. Entonces sí, siempre eso sí. es como complicado. Sí, es que definitivamente la presión viene de todas partes, pero creo que hay una que es la más fuerte, es la que uno mismo se da. Es que yo me acuerdo, en esa edad, digamos que yo respeto mucho lo que a muchos nos toca para bien. Es decir, en ese momento de vida yo tenía a mi mamá, tenía a mi familia, digamos, estaba rodeado por
por una comunidad de apoyo, ¿sí? Donde me daban dinero, donde me daban techo, donde me daban comida, donde yo sentía, digamos, el cariño de la familia, digamos, eso uno como que lo da por sentado, pero hay muchos que en este momento nos están escuchando que eso no sucede. O sea, fuera de que tienen presión, tienen una mierda de vida, ¿sí? Porque papá esto, porque la mamá aquello, o porque no existe ni papá ni mamá, y entonces eso, el problema lo vuelve aún peor, porque no solamente tienen que tratar de enfrentar el mundo real, sino que tienen que tratar de enfrentar el mundo real con un costal de problemas encima. Y yo creo que la invitación respetuosa que creo que tenemos que hacerle a los muchachos es empieza a observar esa situación como si fueras un tercero, ¿sí? Para entenderte un poquito mejor, pero no dependas de ese pasado para construir tu futuro. Y es a esa edad yo entiendo porque es que yo me devuelvo cuando tenía mis 15 17 18 años. De verdad, yo estaba perdido. Pude construir una vida, pude construir con esfuerzo, dedicación, estudio. Y yo creo que desde mi perspectiva, Sebas, yo le puedo decir a la gente que nos está escuchando ahorita que apenas está empezando y que van con un costal lleno de mierda porque hay mucha gente que está con problemas, con una historia muy tenaz, que sí, ok, es una historia tenaz, pero no te victimices ahí porque si no te quedas ahí pensando en tu pasado, más bien ilusiónate con el futuro, con todo lo que puedes hacer, porque igual tenés un cerebro para poder trabajar y dale tiempo a ese proceso de aprendizaje. ¿Sí? Y no tiene que ser la universidad. ¿Por qué lo digo así? Pues porque seguramente alguno me está diciendo, uy, pero ¿cómo así que va a recomendar no ir a la universidad? No, yo no estoy diciendo eso. Si puede ir a la universidad, que porque alguien lo va a ayudar y quiere hacerlo, pues hágalo. Pero esa no es la única opción. Si definitivamente no hay recursos, no es, digamos, hay unas circunstancias alrededor donde está viendo esta persona que no puede ir a la universidad, hay otras alternativas que son igual de válidas y que le pueden dar un futuro brillante a esa persona. Pero, pero digamos, quiero hacer como énfasis en ese pedacito de que hay personas que llevan una carga de violencia, de historias muy difíciles, pero que tengan la esperanza de que eso no los, no los va a detener. O sea, eso no es una, una carga lo suficientemente pesada como para dañar sus sueños. Creo que es un mensaje que quería dar, y porque escuchándote también veo como esa irreverencia contra la realidad que te tocó, ¿no? Dije, no, pues sí, tengo una realidad, pero me presionan, pero pues nadie va a hacer el trabajo por mí. Entonces, parte de eso que vos decís que es hacerme responsable de mi vida, es hacerme responsable de mi pasado, pero no permitir que ese pasado me bloquee. Usarlo como un apoyo, exactamente, Exacto. voltearlo, no dejar que te consuma, sino que te impulse, exactamente. Eso. Yo diría que también el tema se lo escuché a un psicólogo y tenés toda la razón, es decir, hay historias muy diferentes, hay personas que no les tocó, digamos, un entorno familiar violento, hay personas que por el contrario sí, y puede que aún en este momento lo estén viviendo. Tratar de, es decir, el psicólogo mencionaba, no puedes controlar lo que hacen o cómo reaccionan esas personas, tus familiares, pero sí puedes controlar la frecuencia con las que las ves. Entonces, tratar de entender que podés separarte de eso. Es decir, no porque tengas una carga familiar violenta en tu núcleo familiar, en tu hogar, en lo que sea, no tiene que decir que estás condenado toda la vida a vivir con eso, a estar ahí en ese mismo círculo. Y eso es parte de aprender a conocerse, aprender a saber cuándo estás incómodo, cuándo, porque de pronto cuando estás en el sistema tradicional de educación, te acostumbras a una rutina y a vivir en automático. Y luego entonces me toca esta materia, luego esta, luego esta, luego esta, tengo un cronograma, descanso 10 minutos, media hora, una hora, almuerzo, vuelvo y así sucesivamente, y llego a la casa y descanso. Es muy similar a un sistema de trabajo normal, de cierta manera. Entonces, date una pausa y el mundo no tiene ciclos. El mundo, así parece, no pasa nada. O sea, puedes no hacer algo en ese momento y no pasa nada. Entonces, aprender como a parar, a dar una pausa y pensar, ¿cómo me siento? O sea, ¿estoy bien? ¿Me gusta esto? Dejar de vivir como en automático y ponerse a ver de lo que decías de tercera persona. Yo creo que o sea, cuando estamos hablando de, no sé, herramientas para que los muchachos vayan adoptando y sacar adelante su vida,
Creo que necesitamos otro podcast para eso. Sí, Sí, creo que de acuerdo. hoy estamos en esa transición, como hablando de la transición, ¿no? Terminé colegio, bueno, ¿cómo enfrento la vida? Digamos ya como para finalizar, ¿cómo fue tu caso? ¿En qué momento estás? Como para compartirle a los muchachos, digamos, de que esas alternativas existen y pueden ir dando resultados. ¿Cómo te ha ido a ti con esas decisiones que igual estás muy joven, pero que ya has empezado a tomar y que a veces contrasta con personas que están sobre sus 40 años y todavía siguen pensando qué hacer con su vida, ¿no? Entonces, a veces cuando uno está sobre los 20 uno dice, uy, ya me siento viejo, pues porque ve para atrás y ve peladitos de 15 y no, o sea, los 20 uno todavía está muy chiquito desde mi perspectiva, que yo ya tengo 51, entonces, claro, todos los momentos de vida son diferentes, pero también te lo quiero compartir. Cuando yo digo, tengo 51, pero mi mamá tiene 92, pues, entonces, todo como que se vuelve es eso, ¿no? Perspectiva. Entonces, desde los 20 hay todavía mucho trecho por delante, muchas oportunidades. Y creo que en este sentido estamos hablando desde, ok, en este sentido pareciera que estoy empezando a decir, voy a construir mi vida, salgo del colegio y empiezo a construir mi vida. No, yo ya vengo construyendo la vida desde que estoy en la casa y por eso es que quiero como cerrar con el tema de cómo lograste, con toda tu carga, tu historia, ¿sí? Construir lo que has construido hasta ahorita. Creo que tiene que ver con ese tema de reverencia, darse cuenta de que nadie va a hacer el trabajo por vos y, y empezar a hacer el trabajo que vos querés hacer, de la manera que sea. O sea, si te dicen no estudies esa carrera, pero vos querés hacerlo, anda, o sea, explóralo. No, o no quiere decir incluso que empeces a hacer algo, no quiere decir que te vas a quedar ahí toda la vida. En cualquier momento, vuelvo y digo, puedes renunciar a estudiar. O sea, puedes decir, no quiero seguir en esto y tenés todo el derecho de detenerte y parar y dejar de pagar. Es que estás pagando. Es que es otra de pronto perspectiva y es que las universidades hacen un favor, ¿no? Las universidades son una empresa como cualquier otra que proveen un servicio y vos como persona tenés derecho a tomarlo o no tomarlo. Si a mitad de la carrera dijiste, listo, esto no me gustó, los profesores, el pénsul, lo que sea el curso que sea, lo que sea, tenés derecho a salirte, no tenés que quedar ahí quejándote el resto de tu vida. Es que, perdón que te corte, es que yo creo que uno cuando está en ese proceso de, ok, ¿será que hago algo? Entro al técnico, entro al tecnológico, entro a la universidad, o sea, como que uno no tiene sino un túnel, como que uno ve dos o tres alternativas, no ve como más, ¿sí? Y uno dice, no, pues yo ni siquiera puedo pagar eso, entonces me frustro, y con 20 años, o sea, no. Creo que lo que estás diciendo es clave porque esa irreverencia te permite decir, no, ven, a ver, asumo mi responsabilidad y tomo el control primero. Eso, y hacia adelante, como veo, yo cuando estaba estudiando, te lo digo, no era consciente, apenas empezando, yo no era consciente que yo era el cliente. No tenía esa conciencia, pero creo que es muy potente el mensaje porque cuando uno se da cuenta que uno es el cliente, entonces uno exige que lo que le entreguen realmente sea valioso, Exacto, ¿sí? Entonces uno empieza a ser mucho más crítico y objetivo desde, bueno, ¿quién me está hablando? ¿Con qué autoridad me está hablando? Si me está enseñando a hacer negocios, pero no tiene un negocio. Me está enseñando de finanzas, pero sus finanzas son horribles. Me está enseñando a vivir bien la vida, pero está divorciado y con problemas horribles. O sea, creo que las personas que tenemos enfrente, vale la pena que también cuestionemos eso, ¿no? ¿Quién me y está orientando? quitarle ese enaltecimiento que de pronto también por creencias uno empieza a tener y es que respete a sus mayores, ¿no? Yo siempre de pronto tuve esa creencia de respete a quien te respeta. O sea, el mayor aquí no es nadie, sí, que pues lleva 90 años aquí en esta vida en el caso de personas más mayores. Lleva 50 40 años, me parece muy bien, pero pues que en 50 años aprenda a respetar. Es decir, vos a tus 17 20 25 sos igual de válido que una persona que tiene 40 o 50 años. Es decir, es ver a todos como un igual. Yo creo que eso de pronto me ha ayudado a bajar ese podio en el que ponen a la mayoría de adultos y personas mayores y empezar a verlo con criterio. Entonces, listo, te respeto a ti, persona mayor, porque me estás enseñando algo y lo que decís, pero ya lo aplicaste, o sea, ¿de verdad te funciona o me Pero estás y enseñando? yo creo que, y cogiste un tema que hay que cogerlo con pinzas porque a veces la gente dice, entonces tengo que ser respetuoso con la gente mayor. Yo creo que no, yo creo que estoy entendiendo bien tu mensaje porque una cosa es ser, por ejemplo, compasivo con una persona que ya tiene, por decirte algo, 80 años, que actuó muy mal, por ejemplo, que
todavía está apenas recién salido de la cárcel porque, no sé, cometió delitos y ha tenido una vida de mierda y fue un delincuente. Entonces, respetar esa vida es como complejo, pero uno sí puede tener compasión por esa persona. ¿Sí? Entonces, yo creo que comprendo la idea que nos estás tratando de dar, y es que los muchachos no vean a la universidad o no vean a los profesores o no vean a las personas que los están rodeando como que, ok, todas esas personas como están como en ese podio, ¿sí? Entonces tienen razón y yo les tengo que hacer caso. No, yo creo que hay que empezar a crear su propio criterio, ¿sí? Y hacer, y que cuando hablo de carácter, no se trata de ser una persona fuerte, no. Si yo tengo carácter, puedo ser muy respetuoso, pero yo tomo mis decisiones a pesar de que alguien no esté de acuerdo conmigo. Y creo que estar en desacuerdo, por ejemplo, con los papás es una de las cosas más difíciles que hay, o por lo menos con las personas que son figuras de poder, ¿no? Entonces estamos hablando de padres, abuelos, tíos, porque es que cuando yo tomo la decisión, como decía ahora, voy a estudiar esto porque, no sé, voy a estudiar actuación, ¿sí? Entonces el mundo entero se te puede venir encima, porque van a decir, pero es que usted acaso va a vivir de eso, o va a estudiar música, o va a estudiar todo lo que tenga que ver con Filosofía. artes, filosofía, ¿sí? Y entonces los adultos dicen, eso no da plata, ¿sí? Automáticamente se te vienen, la gran mayoría se te viene encima. Y hay otros que ya han aprendido, otros papás, digo, han aprendido a decir, bueno, pues dejémoslo, pero por dentro están diciendo, Dios mío, ¿sí? Mi hija, mi hijo se va a perder. No confía, ¿sí? En que ahí puede pasar algo importante. Yo no me imagino si a Tom Cruise no lo hubieran dejado ser actor, ¿sí? Por eso. Por ejemplo, entonces creo que sí, ese enfrentar la vida real tiene muchas dinámicas, pero lo que estábamos tratando aquí de charlar contigo era conocer tu perspectiva desde lo que has hecho, desde tu edad, para poderle dar a los muchachos pues nuevas ideas y creo que un poquito de esperanza, ¿no? Un poquito de esperanza. Es que yo no puedo ir a la universidad y es que no me la, no, nadie me puede pagar, y entonces se victimizan y, entonces no, pues yo ya me quedé aquí lavando platos, o ya me quedé aquí recogiendo café, porque es lo único que puedo hacer. No, es un momento de vida, es tu momento de vida, es lo que estás viviendo ahorita, pero eso se puede ir construyendo y transformando en otra cosa. Pero como tú dices, meterle esa responsabilidad y tratar de identificar cuáles son las primeras partes para explorar. Creo que esa palabra es clave, ¿no? Explorar. La exploración es importante. Yo creo que volviendo como a ese tema de qué hacer como después del colegio, después de que uno termine incluso la universidad, empieza a hacer, empieza a hacer. Por ahí bien dicen que la calle enseña más que la escuela. Entonces te das cuenta cuando estás viviendo lo que sea, cualquier negocio, digamos, porque pues el mundo se basa en negocios. Cuando estás en los negocios te das cuenta cómo funciona un negocio y te vas dando cuenta en dónde vas encajando, dónde no. Eso sí, nunca dejar de estudiar. Es decir, y no me refiero a que tengas que ir a un instituto, vuelvo y digo, o sea, hay muchas maneras de estudiar. Puedes leer, puedes ver videos, escuchar podcasts. Que voy de camino al trabajo y son 2 horas de trabajo, escúchate un podcast, descárgate. Lo que no tengo datos de internet, descárgalo y lo escuchas Pregúntale mientras a tanto. ChatGPT. Pregúntale cómo, o sea, hay mucho donde te puedes educar, de pronto también ampliar esa perspectiva. Las empresas, las universidades y eso no son la única fuente de educación o de conocimiento. Muchas veces puedes aprender de semejantes, de tus propios compañeros, amigos, lo que sea. O sea, siempre está ahí el conocimiento mientras vos lo dejes entrar a tu vida y empeces a de verdad de manera consciente a recibirlo. Si resumieras así, sí, ya para terminar, pues bien, bien resumidito, ¿cómo, digamos, saliste del colegio? ¿Qué has hecho hasta ahorita y cómo ves el futuro? ¿Cómo lo resumirías? Uf, eh, a ver, el, desde el, ¿cómo fue? ¿Colegio? Sí, esa transición, digamos, bueno, de la transición colegio-vida real, lo que tienes, digamos, acumulado en experiencia, en Ok, conocimiento, en trabajo, y en lo que sí. en cuanto, en cuanto cumplí 18 a buscar trabajo. Fue lo primero que dije porque no quería, no sé si por el tema irreverencia, no quería depender económicamente, quería empezar a generar mi propia perspectiva, que incluso lo pude haber hecho desde antes. O sea, yo veo hoy en día emprendedores que desde los 15 años ya empiezan a hacer algo
y construyen y está Obvio. bien. Y eso también de pronto tiene que ver un poco con el colegio. El colegio siempre es un poco ajeno a, o por lo menos en mi caso fue, Está está prohibido. prohibido, no haga negocios y esto, o Sí, sea, ¿qué es eso? está ¿Cómo prohibido. Sí, así? pasa en todos los ¿Qué colegios. sentido tiene O eso en la mayoría. de que no? O sea, no, al revés, o sea, hazlo. Que el colegio va a hacer, no, o sea, empieza, acciona, vas a hacer postres, haz postres, vas a hacer manillas, haz manillas, lo que sea. Pero el hecho de empezar a interactuar y empezar a hacerlo, te vas dando cuenta de todo lo que lleva ese proceso. Entonces, desde que cumplí 18 a buscar trabajo en lo que fuera, desde mi propia perspectiva, fue, no tengo experiencia, vamos a buscar trabajo en lo que hay. Entonces, mis opciones dentro de mí fueron mesero o alguna tienda que no necesite experiencia. Empecé en una tienda y ya, eso fue el comienzo de todo, empezar a notar cómo era el dinero, cuál era el valor real del dinero, que eso es algo importante que de pronto el colegio tampoco te da, depende de la educación pues de la casa, pero muchas veces no entiendes el valor del dinero o el esfuerzo que requiere tú de conseguir el dinero, lo que vale tu tiempo, lo que vale tu trabajo, tu esfuerzo, etcétera, etcétera. Siempre, yo creo que siempre crees que le estás haciendo favores a todo el mundo. O sea, como que llegas a trabajar y no, es que Sí. le estoy haciendo el favor al jefe para... No, sin ti, sin los empleados del jefe y la empresa no es nadie. Entonces todo es un conjunto, o sea, todo vale. Entonces, cuando salí empecé a trabajar, empecé a irme de pronto un poco por esa línea, tratando siempre, como decía, de estudiar, de siempre recibir información por algún lado. Y empecé, digamos, a ver estos negocios de manera diferente. Entonces empecé en un trabajo convencional, luego seguí con otro, hasta que llegó un punto en que dije, tal vez esto no es lo mío. Yo no me veo en una empresa tanto tiempo, no me veo aquí 15 20 años, que es lo otro también. Sales del colegio 5, de la universidad otros 5, y luego al trabajo vas 20 más y ya, y te jubilas y quedas en una silla mecedora el resto de tu existencia. No, no lo veía Sí. así. Entonces decía, no, tiene que haber algo más, o sea, hay algo más aparte de esto. Entonces empecé a ver, ok, ¿cómo puedo hacer esto? Yo no me veo en una empresa escalando, yo no me veo 5 años mínimo para escalar a un mínimo puesto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces emprendí, dije, ok, empecemos a hacer algo aparte, empecemos a ofrecerle a las personas algo más. Y da un miedo horrible, es horrible, porque tenés esa creencia de que tenés que ir a hacerle favores a las personas. Entonces, en ese camino te vas desligando de muchas creencias y vainas y sesgos, pero es buenísimo. O sea, empezar a hacer y ejecutar es lo mejor. Y ya hoy día, pues ya vivo de manera independiente de lo que en realidad quiero hacer. Te vas dando cuenta de todo lo que te falta, porque esa es la otra. Tú llegas a un punto en que dices, ya lo sé, y mentiras que faltan 500 montañas más de conocimiento, entonces te toca seguir y seguir y seguir aprendiendo. Y eso era otra cosa que iba a decir. De pronto, cuando empieces a ver a todo el mundo como iguales en cuanto a los adultos y eso, empezar a tener otros referentes. Normalmente uno se queda con los referentes que tienen su contexto y creo que es normal porque es lo único que uno ve, que es el papá, el abuelo, el tío, el primo, el no sé qué. Uno de pronto tiene el primo que fue para España, el que fue para Estados Unidos y ya, pero es como la misma línea. Entonces empezar como a ampliar ese área de referentes y ver, no sé, Warren Buffett, un Elon Musk, un Mark Zuckerberg, lo que sea, no tiene que ser tan enorme, pero sí tener, bueno, ¿qué hizo esta persona? Son personas igual que nosotros. ¿Qué hicieron ellos que yo pueda hacer? Y no es levantarte a las 5 y leer libros y no, o sea, eso es cuestión como de Ser más mucho más allá. Sí, práctico, sí, ser exacto. mucho más práctico. No, buenísimo. Yo creo que, pues, agradecerte que nos hayas acompañado, que podamos, pues, digamos, charlar sobre tu experiencia y darle un mensaje a los muchachos de, digamos, de esperanza. Yo vuelvo a decirlo, creo que cuando uno está en esa transición, sobre todo cuando hablamos de colegio, y salir a entender qué rayos hago con mi vida, pues hay mucha presión y creo que no estamos listos para tomar nuestras propias decisiones. Por eso es que este tipo de conversaciones creo que hacen falta. Entonces, de verdad, gracias, muchas gracias que nos haya acompañado. Además, también me parece Gracias. que hay que resaltar algo que tiene que ver con lo que dijiste algo que creo que ya es parte de tu paisaje, pero creo que vale la pena que yo lo subraye y tiene que ver con yo ya soy independiente. ¿Y vos tenés cuántos años? 23. Tenés 23 años. O sea, hay personas que tienen 50 y siguen siendo Siguen viviendo con la mamá. adolescentes, ¿no? Son adolescentes de 50 años que siguen viviendo con la mamá porque no han logrado entender cómo ser Que independientes no es el hecho de vivir con la mamá, no es depender económicamente. de, sí, Sí, de exacto. depender O sea, económicamente de, o sea, no han logrado
¿sí? desligarse. Y eso es Exacto. otra cosa importante, desligarse. O sea, no te vas a quedar toda la vida, como dicen, debajo del ala de tu De lo mamá. que sea, sí. Sos una persona completamente aparte y tenés que empezar a hacer tu vida Y y creo hacer. que el miedo tiene que ver con, es que no tengo la capacidad, pero es que si lo pensamos como no tengo, sí, ok, es normal. O sea, no tener capacidades a esa edad es lo más normal del mundo, además porque el colegio no te las da. Bueno, la gran mayoría de colegios no las Ah, da, bueno, pero algo importante, ese salto mágico en el que vas al colegio y trabajas y saltas mágicamente a tener tu casa y tu carro y tu familia, no va a pasar. No vas a parpadear y va a pasar, no, eso se construye poco a poco. es que sí. Entonces no puedes quedarte esperando a que no, ya algún día llegará, ya algún día tendré Y no creo sé que, qué y tendré lo otro. y mira que es curioso porque en la medida que hablamos surgen más temas que como que me nace el deseo de compartirle a todos, porque tiene que ver con esa vida lineal que todos nos imaginamos, ¿no? Y que a veces también el colegio no la pinta así, ¿no? Es que usted va a la universidad, consigue un buen trabajo, haga la maestría, después tal cosa, y esa vida lineal no existe. Pero es que es un poquito incoherente. Yo no estoy, digamos, el colegio es importante, la universidad es importante, pero es que el sistema lo que obliga es a hacerte un examen para saber si ojo es bueno o malo y le cogemos miedo al examen, ¿sí? Le cogemos miedo a perder el examen. Es decir, le tenemos pavor a equivocarnos, cuando la vida es equivocarse, 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 equivocarse hasta El lograrlo, fallo, de acuerdo. ¿sí? Y no estamos Hemos acostumbrados fatalizado el error. el error lo tenemos completamente demonizado. Entonces, ¿cómo salir de un sistema en que el error lo castigan durísimo a un sistema, que es la vida real, donde el error es, El es lo pan de cada normal, día. es el pan de cada día y no es una autopista, es una montaña donde uno tiene que sortear una cantidad de obstáculos, pero no nos han enseñado a eso. Entonces, claro, pues es normal que tengamos miedo. Pero en la medida que lo vamos enfrentando poco a poco, y como yo digo, cuando te presenta un elefante y te lo pones en la mesa y te lo tenés que comer, uno cómo se come el elefante de a pedacitos. Entonces, empezar de a pedacitos. Entonces, es muy bacano compartir este tipo de experiencias, sobre todo con vos que lograste, digamos, a tan corta edad, afirmar eso, ¿no? Es que ya soy independiente, eso ya es mucho que decir. Pero lo que también decís, hacia adelante falta mucho, y creo que el último mensaje, creo que es uno de los más importantes, tiene que ver con hay que seguir explorando y hay que seguir aprendiendo. O sea, lo más importante es, el mundo está cambiando, entendamos que está cambiando y tenemos que aprender a incorporar esa rutina de aprendizaje todo el tiempo, todo el tiempo. Pero ya después uno lo hace no porque está obligado a ganar el examen, uno lo hace es porque ya está uno convencido de que me sirve para mi vida. Entonces ya uno lo hace con una intención diferente. Entonces, chévere, muy, muy chévere la conversación. Muchísimas gracias, Sebas, por Gracias. acompañarnos. Y listo, ¿no? Creo que nos tenemos que hacer otro podcast Sí, para hablar faltan 20 por ahí de muchos para temas. poder revisar más Ok, temas, pero sí. listo, hermano. Muchas No, gracias. muchas gracias Ok, a ustedes. ok. Chao. Gracias por acompañarnos hasta el final de este podcast. Nuestra intención es mostrarte historias de vida de personas reales que a través de la educación han logrado sacar adelante sus vidas o que como tú están buscando progresar. Nos vemos en otro episodio.